11 asombrosos científicos católicos que deberías conocer. Cuando se trata de la Iglesia Católica y de la ciencia, tendemos a escuchar acerca del asunto de Galileo. San Juan Pablo II se disculpó por varios aspectos sobre la forma como la Iglesia lidió con Galileo, pero es mucho más complicado de lo que a los científicos postmodernos les gusta hacer creer. Galileo es utilizado por los racionalistas para atacar la fe, es pintar a la Iglesia como anticiencia y supersticiosa. Para aclarar a algunos cristianos que sí son anticiencia y que han aceptado un acuerdo falso. Esa no es la posición de la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia tiene un ala científica llamada la Academia Pontificia de las Ciencias, que no solo se da la bienvenida al trabajo de católicos, sino de personas de muchas creencias, incluyendo a ateístas. Por ahora, abandonemos esta cansada narrativa y conozcamos pues a 11 pioneros científicos católicos, muchos de ellos incluso sacerdotes que tal vez tú no conocías. Claro, no conocías que fueran católicos. Empecemos con Copérnico. ¿Recuerdan a Copérnico? El sacerdote católico que practicó la medicina y luego entró a la astronomía desarrollando el heliocentrismo. Pues sí, era un sacerdote católico. Su periodo de vida fue entre 1473 y 1543. Entonces, la próxima vez que hablen acerca de Copérnico, sabrás que era un sacerdote católico. Él descubrió que la Tierra no es el centro del universo, ni siquiera de este sistema solar. Se creyó que entró al sacerdocio ya en la madurez de su vida. Sus contribuciones a la astronomía pues revolucionaron este campo y el mundo. Dos, Alberto Magno. ¿De qué sirve una lista de grandes logros intelectuales si no se incluye a un dominico o dos? El padre Alberto Magno es el santo patrón de las ciencias naturales y doctor de la Iglesia por su gran trabajo en los campos de la física, metafísica, biología y psicosociología. Perdón, no sociología, la biología y la psicología. Georges Lemaitre fue un sacerdote belga, y padre de la teoría del Big Bang, o como él la llamó, hipótesis del átomo primigenio o huevo cósmico. Su periodo de vida fue entre 1894 a 1966. Entonces, la próxima vez que escuches esto de la teoría del Big Bang, pues fue un sacerdote belga, el padre de esta teoría, un sacerdote católico. Obtuvo su doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, en 1927. El padre Lemaitre fue contemporáneo de Alberto Einstein y basó su trabajo en la teoría de la relatividad de este. Lemaitre también pasó algún tiempo sirviendo como director de la Academia Pontificia de las Ciencias. Gregor Mendel o Gregorio Mendel fue un fray agustino, fundador de la ciencia moderna de la genética. La próxima vez que escuches hablar sobre genética, pues ten en mente que el fundador de esta ciencia moderna fue Gregor Mendel, un fray agustino. Su periodo de vida fue entre 1822 a 1884. Él estudió la genética y fue iniciado por un sacerdote católico sobre este campo, el estudio de la genética. Si has tomado una clase de ciencias y has aprendido los términos recesivo y dominante, pues es gracias al padre Mendel. Giuseppe Mercalli fue un sacerdote vulcanólogo y director del Observatorio Vesuviano. Es mejor recordarlo hoy por su escala Mercalli para medir terremotos. Dicha escala aún está en uso.
Su periodo de vida fue entre 1850 a 1914. Si la investigación científica de los católicos, para que vean, no conoce límites. Hasta los volcanes y los terremotos han sido estudiados por católicos. Este sacerdote se ordenó en 1872, pero continuó con sus grandes estudios. Fue docente universitario en la Universidad de Catania, la Universidad de Nápoles, y enseñó además ciencias naturales en el Seminario de Monza. Guillermo de Ockham. ¿Has escuchado de la navaja de Ockham? Pues Guillermo fue un escolástico franciscano. Su periodo de vida fue entre 1288 y 1348, que escribió importantes obras sobre lógica, física y teología. Fue conocido por la navaja de Ockham, un principio metodológico y filosófico donde básicamente la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja. Este es otro sacerdote católico cuyo trabajo tuvo un gran impacto en las ciencias naturales. Giovanni Battista Riccioli. Giovanni Battista, su periodo de vida entre 1598 y 1671, fue un astrónomo jesuita, autor de Almagestum Novum, una influyente enciclopedia y uno de los primeros libros modernos de la astronomía. Battista entró en la Compañía de Jesús en 1614 y estudió retórica, filosofía y teología, al mismo tiempo que iniciaba sus estudios en astronomía. Por su presencia mundial, la Orden de los Jesuitas contaba con observatorios astronómicos que hacían posible el obtener datos de distintos lugares del mundo, permitiéndole a sus astrónomos obtener datos de eclipses lunares y solares y del tránsito de Venus. Giovanni Battista fue la primera persona en medir la tasa de aceleración de la caída de un cuerpo libre. Creó un selenógrafo con el padre Grimaldi, quien ahora adorna la entrada del Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington, D.C. Sacerdotes católicos recordados en el Instituto Smithsoniano, para que veas que la ciencia y la religión católica no están peleadas. Francesco María Grimaldi. Hay muchos sacerdotes jesuitas que también fueron científicos. El padre Grimaldi, su periodo de vida entre 1618 y 1663, fue un sacerdote jesuita italiano, matemático y físico que enseñó en la Universidad Jesuita en Bolonia. Un cráter en la luna lleva su nombre. En el campo de la astronomía, el padre Grimaldi construyó y utilizó los instrumentos para medir características geológicas de la luna y dibujó un mapa de la luna que fue publicado junto con el padre Riccioli. Además, descubrió el fenómeno de la difracción de la luz. Su descubrimiento sirvió para sustentar la teoría ondulatoria de la luz. Incluso los resultados de sus experimentos fueron utilizados por Isaac Newton para configurar una teoría más amplia sobre el comportamiento de la luz. Nicolás Steno fue un polímata, médico y anatomista danés. Su vida fue entre 1638 y 1686, considerado el padre de la geología. Nicolás Steno hizo grandes progresos en anatomía y geología. Tras su conversión al catolicismo, murió como obispo misionero. Durante su tiempo como vicario apostólico atravesó grandes sufrimientos en un ambiente totalmente luterano en el que se hizo valer por su prestigio científico y por su vida pobre y sacrificada. En 1988 fue declarado beato por el Papa San Juan Pablo II. Varias partes del cuerpo fueron nombradas en su honor: el conducto de Steno o parótidio, la glándula de Steno o parotidia y la vena de Stense, etc. 10. George Coyne. ¿Qué tal si hablamos de alguien de nuestros tiempos?
Nació el 19 de enero de 1933. El padre Coyne es un sacerdote jesuita, astrónomo y antiguo director del Observatorio Astronómico Vaticano. Se unió a la Compañía de Jesús en 1951. Estudió matemáticas y filosofía en la Universidad de Fordham, Nueva York, en 1958. Hizo su doctorado en astronomía en 1962 en la Universidad de Georgetown y completó la licenciatura en Sagrada Teología en Woodstock College, Maryland, en 1965, cuando fue ordenado sacerdote. Coyne fue el director del grupo de investigación del observatorio que se encuentra en la Universidad de Arizona en Tucson. Desde enero del 2012 ha ocupado una cátedra en Lemoyne College, Siracusa, Nueva York, donde se enseña astronomía y desarrolla una serie de conferencias sobre el diálogo entre la ciencia y la religión. El asteroide Coyne fue bautizado en su honor. Para finalizar, presentamos al padre Stanley Hacky. El padre Stanley Hacky fue un sacerdote benedictino húngaro y profesor distinguido de la física en la Universidad de Seton Hall. Su periodo de vida en 1914 al 2009. Se especializó en historia y filosofía de la ciencia. Fue catedrático, investigador invitado en las universidades de Princeton, Stanford, Oxford, entre otras prestigiosas instituciones universitarias. La primera gran obra que le dio renombre fue La importancia de la física en 1966. En ella hizo un exhaustivo análisis histórico de los métodos de la física y de sus interacciones con la biología, la ética, la teología y la cultura en general. Su enseñanza más notoria fue que la ciencia se desarrolló de la cristiandad y construyó un puente entre la división manufacturada de la ciencia y la fe. Se pueden leer sus enseñanzas en el libro La ciencia nació de la cristiandad, escrito por Stacy Trasansko. Una de las mejores maneras de conocer mejor la posición de la Iglesia Católica sobre la ciencia y la fe es leyendo la encíclica Humani Generis, así como Fides et Ratio. La próxima vez que alguien acusa a la Iglesia de ser anticiencia, es decir, estar contra la ciencia, compárteles los grandes avances científicos que han ocurrido a lo largo de la historia gracias a científicos católicos, incluyendo muchos que fueron sacerdotes.